Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Obviamente la obra de Marx es inmensa e inabarcable, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es un recorte de 6-7 temas, puntos casi, que tiene algo que ver con lo que ustedes estuvieron viendo en las reuniones que hicieron en los talleres. Y después la idea sería, que es lo que más me interesaría, si pueden salir preguntas, comentarios, inquietudes, ¿está bien? Sabiendo, insisto, que la obra de Marx es una obra, bueno, que uno estudia toda la vida, no es una obra que uno dice, ya está, ya sé Marx, ¿no? A veces cuando rinden examen y uno escucha y dice, bueno, Marx dijo tal cosa. Bueno, no, es una obra relevante y bueno, y que requiere un estudio más allá de los elementos introductorios que se ven que se pueden ver en un taller, ¿no? De algunas cuestiones, pero sí algunas cuestiones centrales, nodales, que me parecía señalar. Entonces, el primer punto que quiero referirme es la teoría de las clases en Marx, ¿no? Porque que hay desigualdad social lo ve cualquiera, no hay que hacer ningún trabajo teórico particular para definir que el mundo en el que vivimos es una sociedad desigual. Es decir, que algunos tienen más, otros tienen menos y una gran mayoría tiene muy poco, no tiene nada. Entonces, eso efectivamente no fue lo que lo distingue a Marx, sino que hay distintas teorías que van a explicar por qué se produce esa desigualdad. Y no solo que se produce, sino cómo se reproduce, ¿no? Entonces, si ustedes ven el pensamiento liberal, ¿no? Va a sostener que una sociedad, está bien que sea desigual porque las personas somos desiguales, pero que la desigualdad justa sería la que se da en función del mérito y el talento. Entonces se trata de no intervenir de ninguna manera para dejar que el mercado por sí mismo explique quiénes son los que tienen el mérito y el talento para estar arriba y los que no, bueno, no tienen ni mérito ni talento, lo lamento, ¿está bien? Son quienes serían más capaces y menos capaces. Es una explicación de la desigualdad, que es, digamos, lo que en general ustedes van a ver en el pensamiento que predomina de la derecha, ¿no? ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Macri se hablaba mucho de, bueno, hay que favorecer la meritocracia? El hecho que uno está en un lugar determinado porque es el que se esforzó individualmente o aquel que tiene, digamos, un talento excluyente, separado más allá de lo habitual, que le permite estar en una posición predominante dentro de la escala social, ¿no? Entonces esa es una explicación. Hay otras explicaciones que dicen, bueno, el problema es la distribución, efectivamente, no es igualitaria la relación que se da entre trabajadores y empresarios, entonces el problema es cómo eso se distribuye, y una distribución justa de la desigualdad sería la que permite repartir la mitad de la riqueza que se crea para los trabajadores y la mitad que se crea para los empresarios. El ideal peronista de justicia social sería aquel en el que se reparte 50% para los empresarios, 50% para los trabajadores, ¿no? Y en correlato con esas visiones más políticas, digamos, hay distintos cuerpos teóricos que explican la desigualdad. Entonces hay quienes repiten en el plano teórico algo que es un comentario muy habitual, que ustedes habrán escuchado, que, bueno, siempre hubo ricos y pobres y eso está en la naturaleza humana, que haya gente que tiene más y gente que tiene menos. Bueno, en realidad lo que distingue a la teoría de Marx de las clases, primero es que le encuentra un origen histórico a la existencia de las clases sociales, no a las desigualdades humanas en general, porque efectivamente aún en las sociedades humanas iniciales, de acuerdo a ciertas características biológicas desiguales, no todas las personas hacían lo mismo. Es decir, cuando sos un bebé no puedes hacer lo mismo que cuando sos un adulto, ¿no? Entonces, en las sociedades donde todavía no había propiedad privada, ni había un aparato especial de dominación, existía una división del trabajo, pero que tenía que ver, insisto, con condiciones que entre comillas podemos llamar naturales o espontáneas, ¿no? Ahora bien, en un determinado momento de la historia humana, las desigualdades son de otro tipo,
personas con las mismas características biológicas, sin embargo, unos mandan y otros obedecen. Unos hacen el trabajo manual y otros el trabajo intelectual. Y esa división tiene que ver con dos cuestiones. Primero, un salto en la riqueza material que es capaz de producir la humanidad. Un salto en lo que en términos de la teoría de Marx se llama un desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Que es un concepto que alude a la capacidad que tenemos de transformar la naturaleza. Entonces, para que unas personas puedan dominar y explotar a otros, es necesario que quienes trabajan, quienes producen los bienes, creen más riqueza que aquellas que consumen, ¿no? Y para eso es necesario un cierto desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, si nos situamos en la forma inicial que en la humanidad vamos a encontrar de un sistema social basado en la explotación de una parte de la humanidad sobre otra, que es la esclavitud, tenemos que encontrar que el trabajo de las esclavas y los esclavos tenía que permitir su alimentación, pero también la alimentación de los amos, ¿no? Es decir, que tenía que haber un salto en la capacidad productiva de la humanidad. Por el contrario, las sociedades iniciales, que Marx denominaba comunistas primitivas, en tanto no había explotación, no había propiedad, en ese sentido eran sociedades socialmente igualitarias, aunque ya Engels va a señalar que en la división del trabajo entre hombres y mujeres, con la instauración del patriarcado, ya había una protodivisión de clases, ¿no? En su texto que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bueno, en esas sociedades no había un excedente, no se producía más que aquello que las y los productores consumían. En la sociedad esclavista no, en la sociedad esclavista ya se produce un excedente, ¿no? ¿A qué nos referimos con un excedente? A producción que generan las clases productoras, pero que no consume directamente. Entonces ya esas sociedades, fíjense qué paradoja, un salto de la humanidad, que es haber generado una capacidad productiva mayor, sin embargo deriva en una división interna entre quienes producen y no se apropian de la riqueza que producen y quienes por el contrario no participan en la producción, pero son propietarios directos de aquellos que producen, ¿no? Los amos y los esclavos. Entonces, si los amos no producían, no trabajaban la tierra, no producían los vestidos y las ropas que se utilizaban, no forjaban las armas, no construían los palacios ni las viviendas, ¿de qué vivían? Bueno, de apropiarse de ese trabajo que generaba quienes estaban en una situación de esclavitud. Bueno, ese fue el primer modo de producción, un concepto propio de Marx, que agrupa las sociedades dentro de los diferentes modos de producción que se han sucedido a lo largo de la historia. Bueno, es la esclavitud, ¿no? Donde las dos clases fundamentales son las personas libres que explotan esclavos, ¿no? Había también personas libres, pero que no explotaban esclavos, los campesinos pobres, que también se enfrentaban a veces a los aristócratas, lo que en el manifiesto comunista son definidos como los patricios, ¿no? Las clases patricios y plebeyos, que era la plebe. Bueno, los pobres que vivían o en el campo o en la ciudad y no eran en general clases propietarias de envergadura, aunque no tenían una relación de esclavitud, ¿no? Pero de conjunto el orden jurídico establecía una distinción muy fuerte entre quienes estaban en relación de esclavitud y quienes eran, en la época que se llamaba, hombres libres, ¿no? En ese caso estaba bien el genérico porque las mujeres tenían un lugar subordinado, eran sociedades claramente patriarcales, esclavistas y fuertemente patriarcales, ¿no? Bueno, si nosotros rastreamos en la historia de Europa, no en la historia del mundo en general, donde la sucesión de los modos de producción ha sido diferente, pero si nos centramos en la historia europea, sí vamos a ver que al modo de producción basado en la esclavitud de las grandes civilizaciones de la antigüedad, Grecia y Roma fundamentalmente, le va a suceder otra forma de organización de las sociedades que es el feudalismo, la sociedad feudal, donde la relación no era la esclavitud, en el sentido que los campesinos no eran propiedad de los señores, de los nobles, de los aristócratas, sino que los campesinos estaban atados a la tierra. La tierra pertenecía a los nobles y entonces para vos poder trabajar de la tierra y conseguir lo necesario para alimentarte, estabas obligado a pertenecer a un señor o a tener un acuerdo en el cual, para trabajar la tierra y poder
generar lo necesario para subsistir la familia campesina, tenía que entregarle una parte de su producción a los nobles, ¿no? Esa parte de la producción podía ser trabajar la tierra directa de los señores en algunos casos, otra es un porcentaje de lo que se producía, y ya cuando había más relaciones mercantiles venía el recaudador de impuestos y te decía, bueno, vos me tenés que dar tanto para el señor, ¿no? Entonces en esa sociedad, que era una sociedad fundamentalmente agraria, ¿no? Digamos, la división entre clases era esencialmente entre los nobles y los campesinos, los nobles terratenientes, propietarios de la tierra, que incrementaban su riqueza justamente teniendo más tierras, ¿no? Por eso la guerra o los acuerdos matrimoniales para conseguir más tierras era la clave. ¿Cómo te enriquecías? ¿Cómo crecía tu fortuna? Bueno, justamente quitándole las tierras a otro señor, entonces tengo más súbditos que producen excedente que yo me apropio, o mediante negocios, acuerdos, consigo más territorios que están bajo mi dominio, ¿está bien? En general van a ver que la clase aristocrática era una clase guerrera, aunque después la aristocracia va deviniendo y quienes se dedican a la guerra son un sector específico, pero más bien el rey era el jefe de los ejércitos, ¿no? Que iba a guerrear y tenía que probar su valor, su energía, los juegos, vieron que eran tan clásicos, que iban al caballo y se tiraban unos contra otros, bueno, era incluso quien iba... quien era aristócrata tenía que tener sus propias armas, su propia armadura, capacidad económica para poder combatir, y cada tanto iba a guerra contra otro, armaban a los campesinos muy controladamente para que después no dirijan sus armas en contra de los señores, para conseguir más territorio. Bueno, esa era la clave de la sociedad feudal, pero que en el medio tenía la vida en las ciudades, que tenía otra estructura social distinta de la estructura agraria, donde eran muy disímiles, pero en general quienes producían bienes manufacturados, por ejemplo mesas, sillas, etcétera, o producían para la corte, pertenecían a un grupo particular, a una corporación, que tenía la exclusividad de la producción de determinado bien, ¿no? Las corporaciones gremiales de aquel entonces, donde uno podía entrar de aprendiz hasta ser maestro. Y se aprendió un oficio, ¿no? El oficio artesanal. Bueno, de una forma espontánea por el crecimiento de las relaciones económicas y ciertos fenómenos políticos de conquista de nuevos territorios, de crecimiento, cambio en las condiciones de producción, crecimiento del comercio, conquista de América por los europeos, conquista de parte de África, mejora en las técnicas de navegación, etcétera, etcétera. En las ciudades fue creciendo una clase que empezaba a acumular riqueza, pero que no pertenecía a la aristocracia. Esa clase va a ser después denominada la burguesía, ¿no? Que tiene entonces un origen histórico. Cuando el régimen feudal entra en crisis, ya la burguesía era una clase con un poder importante y que disputaba por qué no tenía una representación política acorde a ese peso económico que ya había conquistado. Entonces, ustedes van a ver que entre el siglo XVII y el siglo XVIII en Europa hay una serie de revoluciones, aunque no solo en Europa, pero sí muy importantes, y podríamos decir en Europa y en América hay revoluciones importantes que expresaban ya, en particular las europeas, la crisis del orden feudal y que había una clase también poseedora, también propietaria, pero que le disputaba el poder a la burguesía, ¿no? Y si en la antigüedad la relación social fundamental era entre amos y esclavos, y en la sociedad feudal entre señores y siervos, ¿no? Los campesinos se llamaban los siervos de la gleba, ¿no? Eran campesinos en relación de servidumbre que trabajaban la tierra, el desarrollo del dominio capitalista, que está muy ligado también a la revolución industrial, va generando una nueva división de clases, pero que a diferencia de la división de clases fundamental de la sociedad feudal, que era agraria, en este caso va a ser urbana. Es decir, van a empezar a transformarse las condiciones de producción, por un lado se va a dividir el artesanado y por otro lado van a ser tomadas las tierras de los campesinos y muchos de ellos expulsados a tener que ver cómo sobreviven en las ciudades. Y entonces para entonces se había ido desarrollando un fenómeno importante que era que los medios de producción, los instrumentos con los que producimos, las máquinas con las que producimos, los lugares donde producimos, los talleres, etcétera, pasaban a ser propiedad de los llamados burgueses, que primero eran comerciantes y después dueños, propietarios de medios de producción. Entonces de ahí va surgiendo la clase dominante que va a ser típica del capitalismo, que es lo que llamamos
la burguesía. La burguesía, los capitalistas, los empresarios son sinónimos, o empresario capitalista, de una misma clase. ¿Qué características tiene? Es propietaria de las fábricas, las tierras o los bancos, de los medios de producción y de cambio en términos marxistas, y debe su riqueza a la explotación del trabajo asalariado. ¿Qué es el trabajo asalariado? Bueno, una forma de trabajo que se va a generalizar con la generalización del modo de producción capitalista, que está caracterizado por la existencia de una gran masa que no posee nada, no posee tierras, no tiene instrumento de trabajo, no tiene nada más que su fuerza de trabajo. Entonces, para subsistir, solo puede vender su fuerza de trabajo a un capitalista que a la vez, para generar su riqueza, necesita de esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, esa relación social se va extendiendo cada vez más, primero en Inglaterra y después hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque las características de la producción capitalista hacen que el trabajo sea inmensamente más productivo que en la forma anterior del trabajo artesanal. Es decir, se desarrolla la división del trabajo dentro del taller, primero en la forma de la manufactura y luego en lo que Marx va a llamar la gran industria, un proceso que Marx describe en 3 capítulos buenísimos del Capital, que son el capítulo 12, el 13 y el 14, que les recomiendo alguna vez que lean, ¿no? Pero son capítulos donde va contando este proceso, cómo se pasa de lo que llama la cooperación simple a muchos trabajadores y trabajadoras que laburaban en sus domicilios y ahora lo juntan en particular en la industria textil, y después empieza a ver que uno haga una parte y otra persona haga otra parte es más productivo que todos hacer lo mismo. Doy un ejemplo muy sencillo. Supónganse que ahora hay que subir ladrillos a un camión, ¿no? Y entonces si cada uno agarra un ladrillo y lo lleva hasta el camión, se demora mucho más tiempo que si hacemos una cadena y nos vamos pasando los ladrillos para subir al camión. Bueno, eso significa ya empezar a dividir el trabajo, ¿está bien? Organizar una actividad específica. Bueno, cuando esto se empieza a implementar en la industria textil, entonces empiezan a surgir nuevas actividades específicas que se realizan y eso hace que si en un día producías 10, ahora en un día podés producir 1000 o 1500, sobre todo si los instrumentos técnicos con los que contás son mucho más eficaces. Y en particular hubo una serie de conocimientos técnicos que se van a aplicar a la producción, muy ligados al motor a vapor, y a las primeras máquinas de hilar y de tejer que, bueno, van a producir una enorme revolución en la industria textil británica. Y eso le va a dar un peso bárbaro y va a hacer que se expanda fuertemente esa forma de organizar la producción al resto del mundo. Y a la vez, Europa, habiendo conquistado América y teniendo un poder militar de envergadura y un poder naval, sobre todo, muy, muy fuerte, va doblegando a otros poderes que había en la época y los grandes imperios dominantes que van a emerger ya en el siglo XIX son imperios vinculados al capitalismo y en particular el imperio británico, ¿no? Que es el imperio dominante de ya la primera fase del capitalismo industrial, la gran potencia capitalista, que paradójicamente venía de perder una de sus grandes colonias, que era el norte de América, ¿no? Donde, fíjense ustedes las paradojas de la historia, la potencia que competía con los británicos, Francia, había invertido mucho en la lucha de los norteamericanos porque le convenía por la disputa con los británicos y entonces después queda prácticamente quebrada. Gana los estadounidenses, gana la guerra de la independencia en 1776, declaran la independencia, pero los franceses, que en un sentido salen ganadores, su rival se debilita, sin embargo queda el Estado quebrado y es una de los elementos causales que va a incidir luego en la Gran Revolución Francesa. Una revolución donde la burguesía lidera a todo el pueblo para derrocar el poder feudal, a la monarquía, y declara abolido el feudalismo. Esa es la gran conquista de la revolución. Los campesinos no están más en relación de servidumbre y en unos pocos años se van a ser propietarios de la tierra. Por eso Francia es un país originalmente de pequeños campesinos. Emerge el capitalismo con una clase de pequeños campesinos muy importante que va a tener un peso enorme en la cultura francesa, cosa que no hay en Gran Bretaña nunca. Esa clase de pequeños campesinos tan típicamente francesa nunca lo va a ver Gran Bretaña, que siempre la propiedad de la tierra va a ser gran propiedad de la tierra. Bueno, no importa, estos son detalles históricos simplemente para señalar que en la teoría marxista de las clases tienen un origen histórico, ¿no? Y
en la perspectiva, Marx plantea también la superación de la división social de la humanidad en clases sociales. Es decir, que la existencia de la desigualdad social no tiene que ver con una fatalidad, con el pecado original que la humanidad tiene que pagar, el castigo del pecado original, sino con determinadas relaciones sociales. Y que si hay ciertas condiciones, la desigualdad en clases sociales puede superarse, ¿no? La idea además del comunismo, que después vamos a desarrollar, está ligada a la posibilidad de superar la división en clases. Ahora, cuando Marx no hace solo una teoría general de las clases, sino que sobre todo desarrolla el estudio de las relaciones de clase en el modo de producción capitalista, ¿no? Que se va consolidando, empieza a gestarse en el siglo XV más o menos y se termina de consolidar en el siglo XIX, ¿no? Insisto, con la revolución industrial y después la expansión de las relaciones capitalistas hacia el resto del mundo, primero hacia Europa y Estados Unidos y después hacia el mundo periférico. Entonces digo, ese mundo capitalista tiene una peculiaridad porque la clase típicamente explotada del capitalismo, el proletariado, el otro de la burguesía, es una clase que tiene ciertas características especiales en relación a otras clases explotadas y oprimidas de la historia. Una de ellas es que está concentrada en las ciudades y concentrada en número. Los campesinos antes explotados eran una clase local, difícil de proyectarse nacionalmente y menos globalmente, que estaba aislada geográficamente, ¿no? En cambio, el proletariado está reunido en grandes fábricas, en grandes estructuras de producción, lo cual a la vez le da un gran poder social, que es el de paralizar la producción, cosa que era muy difícil para el campesinado, ¿no? El campesinado en general, las grandes revueltas campesinas, estallaban de golpe, iban y ¿qué hacían? Los campesinos quemaban, eso es muy típico del campesinado ruso, por ejemplo, quemaban las mansiones de los terratenientes, ¿no? Y sobre todo lo que odiaban los campesinos, que eran los libros de deuda. Eso era lo primero que quemaban, los libros de deuda con el cual eran brutalmente explotados. No sé si han escuchado hablar de un libro de Tolstoy, La guerra y la paz, ¿no? Que cuenta la invasión de Napoleón a Rusia, y entonces hay una escena que está después en la película, La guerra y la paz, la vieja película tradicional, donde una de las protagonistas, que es una noble rusa, va cerca de Moscú, donde está avanzando las tropas de Napoleón, y va a sus siervos a decirle, bueno, ahora ustedes me tienen que ayudar a llegar a Moscú, a escaparme, están viniendo las tropas francesas, y todos los campesinos la rodean y le dicen, ahora está viniendo Napoleón, ¿no? Así como diciéndole, su poder se está acabando, ¿no? Es una escena que grafica ahora a los campesinos que se ven con fuerza, ¿no? Para decirle, ojo, ahora los nobles rusos vamos a ver si nos explotan como antes, ¿no? Bueno, entonces esa era una forma de lucha muy peculiar. Pero la burguesía, a la vez que logra una explotación brutal de la clase obrera y verdaderamente la explotación de las fábricas en el inicio del capitalismo industrial era brutal, con explotación de mujeres y niños en las fábricas, una expectativa de vida que llegaba a los 30 años o menos a veces para quien entraba a trabajar en una fábrica textil, donde no había ninguna ley de protección laboral. Eso se fue dando muy de a poco en la Inglaterra industrializada de esa época. Tenía un poder enorme, ¿no? Que es una clase que, privada de toda propiedad, sí tiene la capacidad de paralizar la producción capitalista, ¿no? Y esa producción, y entonces Marx dedica gran parte de su vida a explicar cómo funciona el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, doy un concepto teórico más y paso a explicar algunas cuestiones vinculadas al segundo punto, que es las características particulares de la explotación de la clase obrera, que es que en la teoría de las clases de Marx hay un nivel objetivo y hay un nivel subjetivo. Y hay a la vez un nivel de explicación teórica de las clases y hay después un análisis concreto de las clases. ¿A qué me refiero con esta segunda cuestión? Con un nivel teórico y un nivel empírico, podríamos decir, o concreto de sociedades concretas reales. En un nivel teórico general, Marx formula una teoría donde identifica las dos clases fundamentales que hay en el capitalismo, la burguesía y el proletariado, ¿no? Son las dos clases claves
Una, la propietaria de los medios de producción, que en términos concretos es menos del 1% de la población en toda sociedad capitalista, y del otro lado el proletariado, que implica un 70-75% más o menos de la población. Y esa es la relación capitalista fundamental. O sea, hay capitalismo, en tanto la clave de la organización de la producción en la sociedad es alrededor del propietario de los medios de producción y quienes están obligadas y obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esa es la relación fundamental. Ahora, que me permite decir, estoy viviendo en el capitalismo y que desde un país africano muy pobre hasta un país intermedio como la Argentina, hasta Estados Unidos o Francia, somos todos países capitalistas, ¿está bien? Esta es la relación fundamental, central, que le da ese carácter. Ahora bien, cuando yo voy a mirar una sociedad concreta, voy a ver que no hay solo proletariado y burguesía. Hay clases intermedias, ¿está bien? Está la pequeña burguesía, que no pertenece ni a la burguesía ni al proletariado. Por ejemplo, un abogado que tiene su estudio, ¿está bien? Pequeña burguesía. No es ni de la burguesía ni del proletariado. O una familia que tiene un kiosquito acá a la vuelta y atiende el kiosco. No es ni burguesía ni el proletariado. Pequeña burguesía, un sector intermedio, que puede ser propietario o no propietario, pero que no basa sus ingresos en la explotación del trabajo asalariado, ni es explotado directamente por el capital. ¿Está bien? Esa es la característica de la pequeña burguesía, que será un 25, un 30% de la población, donde hay una capa que quiere parecerse a la burguesía, un 10% más o menos, y otra capa que tiende a confluir con el proletariado, pequeña burguesía baja. ¿Está bien? O sea, es una clase muy heterogénea la pequeña burguesía. Digo, los que están en Qatar, clase pequeña burguesía alta, que pudieron pagarse, hasta el que tiene un kiosquito en un barrio, etcétera, o clase media, ¿no? La ciudad de La Plata, por ejemplo. Pequeño burguesía, una ciudad bien pequeño burguesa en el sentido que le da su impronta cultural, ¿no? Independientemente que hay mucha parte que es clase trabajadora de servicios estatales, etcétera, etcétera, que es un componente muy fuerte y también clase obrera, pero no es un gran centro de producción industrial, ¿está bien? O de proletariado rural, digo, como característica. Bueno, entonces digo, hay que diferenciar entonces en el modelo teórico y la organización concreta de la sociedad que miramos, donde también encontramos otras figuras sociales, ¿no? Marx habla, por ejemplo, del lumpenproletariado, el que se cae del proletariado. O sea, ya no aspira a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, sino que se la rebusca como puede. Por ejemplo, se organiza una banda para salir a afanar todos los días. Bueno, lumpenproletariado, ¿está bien? Clásico. Había una película que se veía en los 90, no sé si la vieron, que es Pizza, Birra y Faso. ¿La vieron la película? Bueno, siempre la menciono cuando hablo del lumpenproletariado porque era claro. Entonces, salía y ya le afanaban al que estaba pidiendo en la calle, o a los jubilados cuando hacían la cola para cobrar el cosa. No tenés ningún valor, tenés que salir a afanar a los jubilados y a las jubiladas. Bueno, pero la descomposición social, el lumpenproletariado, ¿está bien? No tiene valores de clase, no tiene valores de clase ni elementales. Bueno, o puede haber otras situaciones intermedias, es decir, en la vida social hay mucho, pero estos son los grandes agrupamientos sociales. Entonces, la concepción de las clases de Marx, la teoría de las clases de Marx también es una teoría relacional. Es decir, no identificamos a las personas por atributos individuales que tienen, sino por la relación social en la que está inscripto o inscripta. Es decir, yo pertenezco al proletariado en tanto vendo mi fuerza de trabajo a cambio de un salario a la burguesía o de un salario en general. ¿Está bien? Estoy obligada o obligado a eso, si no, no como. Si yo no tengo, ¿vieron? Cuando dice la gente no tiene trabajo y que vive, bueno, es porque tiene que encontrar a alguien a quien venderle su fuerza de trabajo. Si no, vos no tenés en tu casa medios de producción con la cual valerte para poder, no tenés una quinta para, como es sembrar lo que vas a comer. No, vos tenés un lugar donde podés vivir y para comer tenés que vender tu fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y si no, no subsistís. Es la situación en la que está la gran mayoría de la población en las sociedades capitalistas, ¿no? Privada de toda propiedad, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y lo mismo, la burguesía, si no explota a la clase trabajadora, no logra obtener su riqueza, no tiene su riqueza, sus bienes. Ahora vamos a explicar cómo eso se da. Por qué decir que explota no es un adjetivo meramente descalificativo, sino intenta explicar la relación real que hay entre la burguesía y el proletariado. ¿Está bien? Entonces, el proletariado tiene una característica, voy a lo segundo, tiene una existencia objetiva. Pero Marx diferencia entre la clase en sí,
mi existencia como proletaria, como proletario, a partir de que vendo mi fuerza de trabajo a cambio de un salario, independientemente de lo que piense, aun cuando piense como mi patrón, soy un proletario con conciencia burguesa, ¿está bien? Y la clase para sí, que es cuando yo reconozco que pertenezco a una clase con intereses antagónicos a la clase dominante. Ahí es una clase para sí. ¿Y cómo se expresa ese reconocimiento? Bueno, en organización. Cuando organizo sindicatos, partidos de clase, etcétera, que no sigo, digamos, los lineamientos que quiere la burguesía. Ahí es una clase que empieza a reconocerse para sí. Y eso, la primera que lo identifica es la burguesía. La burguesía no quiere que la clase obrera sea una clase para sí, sino que la quiere mantener como una clase en sí. Cuando hay en una fábrica un activista obrero que lo detectan, que es combativo, de izquierda, etcétera, ahí lo empiezan a perseguir y no quieren que esté. Quiere una clase que piense como piensa la burguesía y que se comporte como quiere la burguesía. Que a lo sumo dispute su condición de explotación un poco, pero no que cuestione la relación de explotación en su conjunto. Eso es lo que no quiere la burguesía. Porque la fuerza de la clase trabajadora cambia en función también de lo que llamaríamos su subjetividad, su capacidad de organización y su capacidad de lucha está ligada a su capacidad de organización y de conciencia. Entonces esto es un punto muy importante, o sea, hay un nivel de análisis subjetivo de las clases, ¿no? O sea, 5.000 trabajadoras y trabajadores no son igual a 5.000 trabajadoras y trabajadores, depende qué subjetividad tienen. Si dicen, no, si al patrón le va bien, a nosotros nos va bien, piensan como la burguesía, ¿está bien? Piensa la burguesía. Ahora, la burguesía siempre tiene conciencia de clase, no es algo que tiene que adquirir, o mejor dicho, lo adquiere ya en su socialización inicial, porque la visión del mundo que predomina en la sociedad burguesa es la visión que la burguesía da del mundo, ¿no? Entonces, salvo en casos excepcionales, el hijo del burgués piensa como el burgués, ¿está bien? Y piensa una concepción burguesa del mundo. Es educado en esa visión, en que sus privilegios son por su gran capacidad, su talento, etcétera, despreciar al que está abajo, a pensar que el que está abajo es un inútil, una inútil, alguien que merece estar donde está y que él merece su lugar de privilegio dentro de la sociedad y su propiedad, que la propiedad privada burguesa es sagrada. Bueno, en todo eso es educado y todo el sistema social tiende a reproducir esa manera de ver el mundo. Ya dicen un texto como la ideología alemana, un texto de bisagra en la obra de Marx, dice la ideología de una sociedad tiende a ser la ideología de su clase dominante. Tiende, eso significa que no es unívoco, que no siempre en todos los aspectos de la vida, que no hay una sola idea que circula por la sociedad, pero tiende a ser la ideología dominante, la que baja, la que no opina que está mal la explotación de la clase trabajadora por la clase burguesa, sino que la considera legítima y por ende es legal, ¿no? En toda sociedad burguesa reproduce esto. Bueno, entonces, si ya nos ubicamos en que las clases tienen un origen histórico y que al tener un origen histórico puede ser superada en ciertas condiciones, y me faltó decir en qué condiciones, bueno, en las condiciones en que la sociedad en la cual esta situación se da es una sociedad que tiene una capacidad infinita de creación de riquezas o una gran capacidad de creación de riquezas. Y eso es lo que genera el capitalismo. Es decir, que significó un salto enorme en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la masa de riquezas que se han creado y que se pueden crear, pero a la vez en la apropiación de muy poco de esa riqueza y en la creación de millones que no tienen nada y que ven que sus padecimientos no son producto de que no hay recursos, sino que esos recursos están concentrados en la clase capitalista. Digo, para graficarlo, es cuando decimos que, por ejemplo, hay hambre en nuestra sociedad no porque no hay alimentos para que la gente coma, sino porque esos alimentos no llegan a quienes los requieren. Se tira un 30% de los alimentos que se producen en la organización capitalista de la producción. O porque no tenés los recursos económicos para ir y comprar en el supermercado. Entonces, no es que no hay las góndolas, no hay alimento suficiente para que lleguen. No tenés recursos suficientes para comprar esas mercancías, la mercancía alimento, sin la cual no subsistís. O que no es que hay viviendas precarias porque no hay material para construir las viviendas. No, simplemente porque la organización capitalista, la industria de la construcción y la industria inmobiliaria en general hace rentable producir vivienda de lujo, no vivienda para la gran mayoría que no tiene acceso a la vivienda. O que no tenés cloacas porque no hay trabajadoras y trabajadores con la capacidad de hacerlo o los recursos técnicos para hacerlo. No, es simplemente porque la riqueza está concentrada en la clase capitalista, que eso no le interesa o le interesa muy lateralmente. ¿Está bien?
Entonces, esa situación es una situación creada por el capitalismo, donde justamente a lo que apunta Marx es saber esa enorme contradicción que tiene el sistema. Y esa contradicción en los últimos 40 años se ha agudizado fuertemente. En los últimos 40 años, lo que llamamos en general la ofensiva neoliberal, a conquistas que había tenido la clase trabajadora durante el siglo XX, se las han quitado, se las han sacado, y entonces ha habido una redistribución de la riqueza al revés, de la clase obrera hacia los ricos, no de los ricos hacia la clase obrera. Eso hemos visto durante todo el periodo neoliberal. Y eso es algo que la clase burguesa quiere todavía seguir profundizando. Cuando ustedes escuchan que dicen reforma laboral, ¿qué es? Que el trabajador que tiene conquista deje de tener conquista y pase a trabajar sin derechos, como lo hacía antes de que por ley esté el aguinaldo, las vacaciones, posibilidad por enfermedad, licencia por enfermedad, por estudio, conjunto de conquistas que hoy mantiene una parte de la clase obrera, la clase obrera formal en blanco y sindicalizada, pero que otra gran parte de la clase obrera no tiene, porque o trabaja como un monotributista o directamente sin registrar, lo que decimos trabajo en negro directamente. Entonces no tiene esas conquistas. Ahora, por ejemplo, a fin de año se cobra el aguinaldo y una pequeña porción de la, no tan pequeña, digo un 30 y pico, 40% de la clase obrera cobra aguinaldo y el resto no cobra aguinaldo. No cobra aguinaldo, no sabe lo que es. Gran parte ahora acá hay muchas jóvenes y jóvenes que están y son monotributistas, les hacen fraude laboral, ¿está bien? Laburan, están, formalmente existen, pero no les reconocen la relación salarial, entonces no les pagan aguinaldo, no les pagan vacaciones, etc. ¿Está bien? Son derechos que había conquistado la clase obrera y que se los arrebatan. El modelo de la burguesía es el modelo que ahora se llama teóricamente la uberización del empleo. Por el modelo Uber, que es el modelo de Rappi, de Pedido Ya, etcétera, que se expande donde te dicen, no, vos sos tu autoempleador. Falso. Encubren la relación de explotación como haciéndote ser monotributista y no haciéndose cargo que son tus empleadores, entonces te tendría que pagar las cargas sociales, la obra social y todo. No, vos encima que le dejás parte de lo que recaudás bicicleteando, te tenés que pagar el monotributo. ¿Está bien? Bueno, ese es el modelo que tiene la burguesía de empleo. No darte ninguna conquista, no tener que preservar el empleo, entonces no pagarte indemnización, es lo que quiere conseguir la clase dominante para el conjunto de la clase obrera, pero que ya lo consiguió para una gran fracción. Ya lo consiguió, entre la dictadura, la década de los 90 y lo que pasó después, una gran parte de la clase obrera ya está en esa situación. El capitalismo quiere todavía explotar más a la clase trabajadora. Bueno, entonces, digo, ¿qué otra cosa explica Marx? Muy bien, o sea, explica cuáles son las clases fundamentales y explica cómo se produce y se reproduce la desigualdad. Algo se mencionaba en la presentación. ¿Cómo se produce y reproduce la desigualdad? Bueno, porque cuando uno vende su fuerza de trabajo, lo que hace es permitirle al capitalista apropiarse de una parte de la fuerza de trabajo que uno gasta. Es decir, vos vendés tu fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero el valor de tu salario lo cumplimentás en una parte de la jornada laboral. Tú te laburás 8 horas, en 4, 5, 6 horas, generás los valores equivalentes a tu salario, pero trabajás 8. Entonces dejás 2 horas de trabajo gratuito en manos del empresario. Y ahí está la ganancia del capitalista. Entonces Marx ahí hace un descubrimiento fundamental, que es la forma diferente, como los marxistas explicamos que hay desigualdad. Es decir, uno dice por la meritocracia, otro por la distribución, nosotros explicamos no, en el proceso de producción de la riqueza se generan las condiciones que perpetúan la desigualdad. O sea, los propietarios capitalistas, ya sean propietarios directos o accionistas de una empresa, tienen la capacidad de quedarse con el trabajo gratuito de la clase trabajadora. Como los dueños de esclavos se quedaban con el trabajo gratuito de los esclavos, o como los señores feudales se quedaban con el trabajo gratuito de los campesinos en relación de servidumbre. Pero es otra manera en la cual el capitalismo hace lo mismo que los otros sistemas sociales. Permitir que la riqueza creada por la clase explotada sea apropiada por la clase explotadora. ¿Está bien? Entonces, eso es un elemento fundamental. Ven que a los liberales, cuando uno les nombra la palabra plusvalía, se ponen re locos, empiezan a hablar, en la televisión te empiezan a atacar, no, eso es viejo, no, eso les molesta, porque es justamente reconocer que la riqueza del capitalista surge de la apropiación del excedente transformado en plusvalía del trabajador, es justamente lo que hace que sea científica la palabra explotación.
Cuando los marxistas decimos, no, la desigualdad en esta sociedad es por la explotación de clase, estamos diciendo que unos, que son ese 1%, que son propietarios capitalistas, viven de quedarse con horas de trabajo gratuita que el trabajador despliega en su jornada laboral. Y esa es la relación fundamental que explica la desigualdad en las sociedades donde estamos. Desde ya, no es la única, porque en las sociedades donde estamos también hay países dominantes y países oprimidos. Entonces, la clase capitalista de los países dominantes en el mundo puede apropiarse de la plusvalía también de la clase trabajadora de los países periféricos. Por ejemplo, cuando hay multinacionales españolas o norteamericanas en el país, los dueños de esas empresas se quedan con plusvalía que generan los trabajadores argentinos y por eso pueden hacer que el nivel de vida de los obreros de esos países sea un poquito más alto que el de las trabajadoras y trabajadores de nuestros países, ¿no? Nosotros pertenecemos a un país que está entre los países oprimidos en el mundo, entre los que pagan deuda externa, digamos, y tienen multinacionales de otros países, y no en los que tienen empresarios capitalistas que tienen grandes multinacionales en otros países, ¿está bien? Entonces, eso también es una causa explicativa de por qué nuestra clase trabajadora vive peor que la clase obrera francesa o alemana, ¿está bien? O por lo menos que una porción preponderante de esa clase obrera, porque en esos países también hay una desigualdad interna de la clase trabajadora, hay migrantes que viven en condiciones parecidas a las de nuestra clase trabajadora, hay también trabajadores que viven muy mal, que trabajan muy mal, pero sobre todo las generaciones inmigrantes, ¿no? O, como llaman ellos, racializadas, es decir, los hijos de los inmigrantes que ya tienen ciudadanía de ese país, pero, bueno, la selección francesa, ¿está bien?, que son en general hijos de inmigrantes, muchos de ellos que juegan al fútbol, o que pertenecían a las colonias francesas y que expresan a un sector popular, o vienen de un origen popular. Muchas veces han tenido ese problema, que en la propia selección francesa los veían como antinacionales y les cantaban en contra porque venían de las colonias o porque no estaban, cuestionaban la bandera francesa. Hay partidos de fútbol donde iban todos los hijos de inmigrantes y chiflaban el himno francés. Bueno, en la propia Francia pasaba porque hay una desigualdad muy grande. Si vos tenés un nombre, esto está estudiado por los sociólogos franceses, la tradición de Bourdieu, si vos tenés un apellido francés y te presentás un trabajo, tenés una posibilidad mucho menor que te tomen que si tenés un apellido, como llaman ellos, franco-francés, ¿no? O sea, una desigualdad que va en el origen que tenés, aunque hayas nacido directamente en Francia, hijo de inmigrantes, ¿no? O sea, una reproducción de la desigualdad muy, muy fuerte, que hace que muchos franceses se identifiquen mucho más con la nación de donde vinieron sus padres que con la nación donde ellos nacieron, ¿no? Por ejemplo, ahora han visto alrededor de Marruecos, ¿no? El festejo de los marroquíes no son todos nacidos en Marruecos, pero son muchos hijos de marroquíes o nietos de marroquíes que se identifican más como marroquíes que como franceses a pesar de tener la nacionalidad francesa, debido a la reproducción brutal de la desigualdad que se da interna a la clase trabajadora, ¿no? Pero bueno, digo, la desigualdad fundamental se da a partir de la extracción de la plusvalía y esto se retroalimenta con otras situaciones, o, si quieren, el patriarcado, ¿no? La desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres, que también nos explica parte de la desigualdad social dentro de nuestras sociedades, o el hecho que el capitalismo es un sistema también patriarcal, ¿no? Que reproduce el dominio del hombre sobre las mujeres como el dominio de la burguesía sobre la clase trabajadora. Aunque sabiendo que no es lo mismo dentro, y eso los marxistas y las feministas marxistas discuten contra las feministas liberales, bueno, pero también entre las mujeres hay explotación. Se puede ser burguesa o se puede ser proletaria, y no es lo mismo. Hay lucha de clases al interior del género, no es que los géneros son todos iguales, no, un momentito, hay la división de clases, trasciende, digo, la división de género, y la división de género también se cuela en la división de clases, es decir, un proletario explotado por la burguesía puede a la vez ser machista y oprimir a su compañera, ¿está bien? O a su compañera mujer. O sea, una cosa siempre hay que ver en cada momento qué es lo que está primando cuando se ven las luchas sociales. Pero, digo, si bien predominan los burgueses sobre las burguesas, hay también burguesas, ¿está bien?, que tienen una relación de explotación respecto a hombres y mujeres proletarias y proletarios, ¿no? Bueno, entonces, esto es muy importante, porque esto nos diferencia a los marxistas de todas las otras tendencias de pensamiento que hay para explicar la desigualdad. Si nosotros decimos, no, hay explotación, y por ende, si hay explotación, ¿qué no puede haber? A ver,
¿Qué frase del peronismo no puede existir para nosotros en el capitalismo? ¿Cómo? Bueno, eso por un lado, que si al patrón le va bien, al trabajador le va bien. Pero ¿qué? Uno de los axiomas del peronismo que nosotros, cada vez que lo dice un peronista, todo marxista se empieza a matar de risa, no lo para nadie. Es como que estuviese en la mejor película cómica del mundo y no para. Nosotros cada vez que lo dicen nos empezamos a reír. No, justicia social. Nosotros no paramos de reírnos. Cada vez que un peronista dice justicia social, empezamos, nos matamos de risa y dicen, ¿por qué se volvió loco? No, es que no está diciendo un chiste. Que en el capitalismo puede haber justicia social. Que el 1% se lleve el 50% y el 70 y pico por ciento se lleve el otro 50%. Es justo, nos reímos. Es un ideal de justicia un poco raro. Es un ideal de justicia que es una injusticia. Es decir, que es la legitimación de la explotación. Entonces, para nosotros no puede haber conciliación del capital y el trabajo favorable a los trabajadores. Si la hay, es favorable a los empresarios. Por eso, si ustedes le escuchan a Cristina cuando habla y dice, nosotros garantizamos que a los capitalistas les vaya muy bien. Nosotros garantizamos que Pagani de Arcor tuvo los mejores balances, los tuvo con mi gobierno, no con Macri. ¿Cuál es el discurso que venía teniendo Cristina hacia los capitalistas? Ustedes son suicidas. Miren los balances de sus empresas. ¿Cuándo les fue mejor? Conmigo, no con estos neoliberales. Y ustedes quieren a los neoliberales y les fue mal, tuvieron pérdida. En cambio, conmigo tienen ganancias. Conmigo sacan la mayor cantidad de plusvalía posible. Eso dice, porque tiene una idea de que el mundo va mejor si a los capitalistas les va bien. Son distintas variantes de la teoría del derrame. Una es sin intervención del Estado y otro es, bueno, si a ustedes les va muy bien, intervenimos un poquito del Estado y a los otros les va un poquito mejor. Entonces, de esa forma, podemos lograr el ideal del 50 y 50. Bueno, los marxistas no pensamos eso y entonces nos diferenciamos del pensamiento liberal y también del pensamiento de conciliación de clase. ¿Está bien? Que dice, si al empresario le va bien, al trabajador le va bien. Pero esa idea es muy importante, porque con esa idea que si al empresario le va bien, a todos nos va bien, justifican hacerle todo tipo de concesiones a los empresarios. No, tenés que tener menos conquistas para que entonces haya más que quieran ser empresarios y explotar obreros. Aceptá que te saquen el aguinaldo, aceptá que te saquen las vacaciones, cobrá menos salario para que más puedan ser explotados por el capital. ¿Está bien? Esa es la ideología que tratan de meter desde los medios de comunicación y desde el discurso político de los partidos de la clase dominante. Todo el tiempo. Que el trabajo tiene que ceder sus conquistas porque es muy rígido, porque tiene demasiadas normas, protección del empleo, que hay indemnización y todo. Intentan pensar y convencer a la gente que hay que tratar de transformarse en patrón y que lo que impide que todo el mundo sea patrón es que hay leyes que protegen a los trabajadores, las conquistas de los trabajadores. Incluso llaman a las conquistas de la clase obrera, ellos lo llaman privilegio, y a los privilegios de la burguesía lo llaman lo que corresponde. ¿Está bien? Entonces, está muy bien que ganen mucho los patrones. Te prende la televisión, cualquier periodista dice, está muy bien que ganen mucho, si fue honesto. ¿Qué significa que fue honesto? Que sacó la plusvalía con la ley burguesa. Es como decir, está bien que el dueño de esclavos se vaya a tal lado, si lo hizo siguiendo la ley, ¿está bien? Y era legal tener esclavos, sí. Era legal tener siervos de la gleba, sí, en el feudalismo. ¿Es legal explotar la clase obrera? Sí, en el capitalismo. O sea, no es que está bien la explotación, la ganó justamente, no, la ganó a partir de la explotación que este sistema consagra. Entonces, en esto los marxistas y las marxistas nos diferenciamos de todo el resto de las corrientes de pensamiento que hay. Explicamos la desigualdad social en esta sociedad capitalista basada en que los propietarios tienen la potestad de quedarse con la plusvalía de la clase trabajadora. Y esto va en contra hasta de cómo lo ve el obrero. El trabajador habitualmente dice, no, me puede pagar un poco más, un poco menos, pero su ganancia está bien. No reconoce inmediatamente la plusvalía. Entonces, parte de toda la obra teórica de Marx, y este le debe su lugar en la historia, ha sido demostrar que la desigualdad social en el capitalismo se da a partir de la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas que es generada por la clase trabajadora, ¿no? Entonces, este es un punto fundamental, esencial. Cuando uno eso lo logra captar, ya está, este sistema social deja de ser legítimo. Lo haga con más consecuencia o menos consecuencia, opina que este es un sistema injusto, ilegítimo y que tiene que ser cambiado por otro. A partir de uno se apropia de eso, de que la desigualdad es como entender la esclavitud, que no era natural, como decían los filósofos de la antigüedad, que una parte nacía para ser esclava y otra para ser libre,
Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Que escribe, pero era el pensamiento de su tiempo, siendo un gran genio, pero pensaba como en su época, como ahora piensan los capitalistas cuando legitiman la sociedad, y veían, no, pará, está mal la esclavitud, está mal que haya unos y unas esclavos y otros que no sean esclavos, está mal, es injusto, hay que cuestionarlo. Bueno, el que llegaba a eso se volvía abolicionista de la esclavitud. Bueno, es lo mismo para nosotros, somos abolicionistas del trabajo asalariado, tal como se manifiesta en la sociedad capitalista. Es una relación de explotación. Vieron, no sé si han visto que en algunas polémicas los liberales nos dicen, ustedes porque no pagan quincena, no saben lo que es pagar una quincena. Y nosotras y nosotros cuando estamos en algún programa le decimos, no, nosotros no queremos pagar quincena, eso es explotar obrero. Nosotros no explotamos clase obrera. ¿Está bien? Lo consideramos una inmoralidad en tanto es expresión de una relación de explotación de la clase trabajadora. Nosotros no explotamos clase trabajadora, hay una clase explotadora, debe su riqueza a la explotación del trabajo asalariado. No queremos una sociedad donde unos vivan de la explotación de otras y de otros. No queremos una sociedad igualitaria. Bueno, y entonces ahí podemos pasar a otro de los conceptos que queremos ver, que es cómo puede ser que siendo tan pocos, sin embargo, la burguesía domina. ¿Por qué si es una clase tan minoritaria, sin embargo, logra organizar toda la sociedad en función de sus beneficios? Bueno, porque cuenta con un medio de dominación que es el aparato de Estado. ¿Qué es el Estado? Es un medio de dominación política. Toda clase dominante siempre fue una clase minoritaria, pero ¿qué tenía a su favor? Tenía la fuerza, el armamento, un grupo de personas armadas en beneficio de su forma de propiedad y todo un sistema jurídico legal en el que se basaba su dominación. ¿Está bien? Entonces, eso ha sido el Estado a lo largo de la historia. Ahora, las clases construyen su propia forma de Estado. El Estado esclavista no era lo mismo que el Estado feudal y no es lo mismo que el Estado capitalista. Entonces, el Estado capitalista tiene una peculiaridad, que es que se basa en construir la ficción de que todos somos iguales. Digamos, el derecho a ciudadanía, a la vez que fue una conquista histórica, se basa sobre una ficción, que todos nos basamos en la igualdad, cuando la realidad es que la sociedad está basada en la desigualdad real. Entonces se apoya en una ficción, ¿no? En la ilusión de la soberanía popular, la ilusión de que los gobernantes que están gracias al pueblo, y no que estamos en una sociedad con una estructura general a favor del dominio del capital. Entonces, los estados capitalistas tienen sus propias características, han debido desarrollar enorme cantidad de funciones para controlar a la clase obrera, también han debido hacer concesiones a la clase trabajadora, pero de conjunto lo que los marca es su característica de ser un estado de clase. Y ahí también nos diferenciamos con todas las otras corrientes de pensamiento. Si siempre el Estado es un estado de clase. Ustedes han visto que el pensamiento burgués se divide en mercado contra Estado. Bueno, nosotros cuestionamos ambas corrientes de pensamiento. El Estado, o sea, ¿qué te dicen? Están los que dicen cuanto el mercado esté más libre del Estado, todo el mundo va a vivir mejor, los liberales, Milei, etc. Y los que te dicen, no, el Estado tiene que intervenir un poco para regular las relaciones sociales. Y si no lo hacemos, los pobres se van a rebelar, yo por el contrario controlo, distribuyo un poco, vamos a hacer algunos cambios desde arriba. Bueno, los marxistas ahí también opinamos distinto. Opinamos que la sociedad tiene que estar dirigida por un Estado de las y los trabajadores. Una forma transicional en donde las decisiones que se tomen no sean decisiones de unos pocos, sino decisiones tomadas por el conjunto de la clase trabajadora. Y que a eso no se puede llegar más que por una revolución social. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos algo muy elemental, que sabía Marx también, que ninguna clase dominante entrega sus privilegios si no es obligada por las clases dominadas. Es decir, jamás, no tenemos un ejemplo en la historia de una clase privilegiada, una clase propietaria que entregó sus privilegios sin una revolución. Fue así con las grandes revoluciones de la antigüedad, fue así con el fin del feudalismo, la burguesía llegó con grandes revoluciones, fue así aún dentro de la sociedad capitalista la abolición de formas como la esclavitud, una gran guerra civil en los Estados Unidos, las colonias, en América Latina la independencia formal de las colonias hispanoamericanas fue producto de revoluciones y guerras de independencia, porque bueno, el rey de España no estaba muy contento. Cuando después que lo agarró Napoleón, se les ocurrió en el Río de la Plata y en México y en el Perú
y en el Alto Perú empezar a decir, no, ahora empezamos un camino hacia la independencia, ¿no? Que fue primero mascarado, bueno, con todas sus características. Pero fueron, por ejemplo, 14 años de guerra, llevó la independencia de América del Sur, ¿no? Bueno, y todos los países que ustedes vean, la Francia, que había hecho la Gran Revolución, por ejemplo, una de sus grandes colonias fue Argelia, en el norte de África. Vean, si no la han visto nunca, la película La Batalla de Argel, donde todos los métodos del terrorismo de Estado que tuvo la dictadura acá en Argentina fueron copiados de los colonialistas franceses, del ejército francés, contra los independentistas argelinos. Bueno, solo en el año 1962 Argelia conquista su independencia. O sea, si ustedes miran antes de la Segunda Guerra Mundial, mitad del siglo XX, la gran mayoría de Asia y África son todas colonias de las potencias europeas. Casi todo el territorio de África. 5 o 6 países europeos dominaban todo el territorio africano y hacían todo tipo de acciones genocidas y barbarie que a ustedes se les pueda imaginar. No solo cuando cazaban a las humanas y humanos africanos como animales para trasladarlos a América y ponerlos en situación de esclavitud, sino ya todavía entrado el siglo XX, condiciones de explotación colonial brutales, que nada tienen que envidiarle a los grandes genocidios que hemos visto en otros momentos de la historia, a los genocidios cometidos en la Segunda Guerra Mundial o a los que vimos cometer a determinadas dictaduras. Es decir, brutal la dominación. Y digo, hasta entrado el siglo XX. Vietnam consigue su independencia primero de Francia y después sigue en una guerra de liberación contra Estados Unidos hasta 1975. Y gran parte de todos los países de África que ustedes ven ahora que juegan en el Mundial de Fútbol eran todos colonias francesas, inglesas, alemanas, italianas, belgas. Los belgas eran terribles, el rey Leopoldo de Bélgica. Cuando hay rebeliones, por ejemplo, ahora cada tanto los afrodescendientes en el mundo se levantan contra las condiciones del racismo contemporáneo, van y tiran las estatuas de Leopoldo, el rey de Bélgica, que lo odian. En el Congo hacía una de las masacres más terribles por la rentable industria minera. Bueno, esas condiciones que en parte se siguen dando en el mundo, pero se hacen sin relaciones coloniales directas, como era casi todo el mundo. Entonces, ¿cómo se terminó eso? Con lucha de clases. O sea, la teoría de las clases en Marx es definir que la lucha de clases es un fenómeno estructural a la sociedad capitalista. Me guste o no, la quiera o no la quiera, hay lucha de clases porque la clase trabajadora no quiere que le saquen plusvalía y la burguesía quiere sacar la mayor plusvalía posible. Hasta el más hortiva de los que hay en los laburos es hortiva, ¿por qué? Porque opina que siendo hortiva va a laburar menos, va a tener privilegios, o sea, le van a sacar menos plusvalía. Hasta el hortiva quiere que le saquen menos plusvalía, ¿está bien? El de los laburos, ¿viste? Ese que jode a todos los compañeros, que es mal tipo, mala persona, que joroba a todos, que quiere un privilegio especial. Bueno, hasta ese quiere que le saquen menos plusvalía. Entonces, la lucha de clases al nivel del lugar de trabajo es algo que surge espontánea y estructuralmente, ¿está bien? Es algo que se da, funciona así el capitalismo. No puede no funcionar con lucha de clases. Entonces, ahora, para que esa lucha de clases triunfe, ¿qué se tiene que dar? Momentos en donde no le peleas solo al patrón, sino que identificás que ese patrón, el patrón de allá, el patrón de allá, el patrón de allá, tienen en común un aparato de Estado con el cual controla la clase trabajadora. Y eso no se puede cambiar, no se puede modificar si no hay un gran levantamiento de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que hemos visto también en parte en la historia del siglo XX? En el siglo XX hemos visto grandes revoluciones que le sacaron el poder a las clases dominantes, pero que no terminaron de liquidar el capitalismo en todo el mundo. Y entonces después retrocedieron. Pero mostraron que esto que en Marx era una expectativa, era un pronóstico, si se quiere. Marx solo vio un pedacito de revolución, que fue la Comuna de París, entre marzo y mayo de 1871, pero duró muy poquito y fue en una ciudad, no en un estado. El siglo XX hemos visto grandes revoluciones que le sacaron el poder a los capitalistas. Que esta idea de Marx, de que obreros y campesinos podían hacerse cargo de la organización de la vida de la sociedad, se empezó a materializar. Entonces, esa es una realidad que la burguesía, como después eso retrocedió, quiere que nos olvidemos. O sea, esto alguien me podría haber dicho antes del siglo XX, bueno, pero eso es una utopía, nunca va a pasar. Después del siglo XX, no, eso pasó. Eso pasó. Otra cosa es que haya logrado su objetivo final, pero que se le puede arrancar el poder a los capitalistas en revoluciones es algo que es posible. Y por el contrario,
no hemos visto ningún caso, pero ninguno, en que la burguesía entregó el poder sin revoluciones. Jamás se dio sus privilegios. O sea, que esto que era un pronóstico teórico de Marx se reveló empíricamente. Jamás la burguesía... Yo puedo decir, a mí me gustaría que sin una revolución le saquemos el poder a los capitalistas. Bueno, muy bien, pero no ocurre. A mí me gustaría tener alas y volar. No puedo, me tengo que subir un avión. Bueno, acá hay que hacer la revolución. No hay otra posibilidad. Es así, no hubo empíricamente esa posibilidad. Y eso, pero no es caprichoso, es la realidad de la época histórica. Ninguna clase dominante entrega sus privilegios sin lucha. Eso lo sabemos. Entonces eso es un punto muy importante. Entonces, ahora, para lograr eso hay que identificar dónde está el enemigo. Que la clase dominante es la clase económicamente dominante y tiene un aparato de poder político mediante el cual domina. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, cuando hay millones que pasan de la resignación a la indignación y se rebelan. Esa es una condición necesaria. Si millones no quieren rebelarse por X cuestiones, porque vienen de una guerra y no se lo bancan más, por la crisis, porque se indignaron por un asesinato, por lo que sea, eso no pasa, no hay posibilidad de cambiar el mundo. No depende de lo que digamos nosotros, por más que hablemos mejor, lo expliquemos bien, hagamos videos, todo eso ayuda. Pero si no hay millones que están dispuestos a rebelarse, no se puede cambiar el mundo, ¿está bien? Y el capitalismo mismo engendra millones que quieren rebelarse cada tanto. Entonces ustedes, por ejemplo, ahora en Perú, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes? Dieron un golpe de Estado, hay revuelta campesina, en las ciudades de la sierra la gente se moviliza, decretan estado de emergencia, ya mataron a 8, quizá mañana matan a 9 y a lo mejor tienen un levantamiento que trastoca todo. O a lo mejor lo contienen, no sabemos, pero ahí te pueden ver una lucha de clase aguda, el aparato de Estado contra las masas que están protestando contra un golpe. Muchas veces pasa de esa manera, a veces pasa después de una guerra, que el país que pierde la guerra se le debilitan sus condiciones de dominación a la clase dominante, pierde legitimidad y entonces la gente se rebela. Ahora, para lograr lo que quiere Marx, eso no alcanza. Entonces voy a tratar de no hacerlo demasiado largo para, sobre todo, ir a las preguntas de ustedes, que es lo que me interesa. Entonces, para eso, ¿qué falta? Si cuando la gente se rebela y se pudre y dice, ya está, esto no va más, no está organizada un sector destacado de la clase trabajadora, de los sectores populares, con un objetivo claro, esa rebelión se agota. ¿Sí? No triunfa, no se transforma en revolución. Podemos hacer lo que se llaman revueltas, rebelarnos, rebeliones, pero no terminamos de triunfar. La clase trabajadora no cambia el modo de producción, no cambia el sistema, no se hace del poder. Y eso no se hace sin organización. Es decir, ¿por qué estamos un 15 de diciembre en medio del Mundial haciendo esta charla? Los que somos militantes y tenemos conciencia militante de hace mucho tiempo, porque sabemos que si no logramos construir, previo a las revoluciones, una herramienta política de la clase trabajadora que se proponga elevar a la clase trabajadora como clase dirigente, organizada, militante en los gremios, en las facultades, en los colegios, en los lugares de trabajo, en los barrios, etcétera, con una inserción política capaz de tener peso para movilizar trabajadoras y trabajadores, no podemos cambiar el sistema por más que la gente esté enojada, se rebele, se pudra. Es bronca que termina en la impotencia. Y venimos de tener un ejemplo muy cercano en Chile, ¿está bien? Octubre del 2019, la gente se pudrió por un hecho aparentemente nimio, el boleto, los 30 centavos que le habían aumentado el boleto, eso detonó que bronca acumulada se desate. Nadie lo había planificado, no es que los estudiantes secundarios de Chile habían hecho un plan científico y dijeron, ahora empezamos por los 30 centavos y se rebela todo el pueblo de Chile. No tenía la menor idea, quería hacer un poco de lío por los 30 centavos, estaba mal y eso reprimieron, se le fue la mano en la represión, la gente lo identificó como injusto, había un gobierno de derecha, se fue generando la Plaza Dignidad, todo lleno, etcétera, pero lo contuvieron. Esa revuelta no triunfó. Y el sistema político se está tratando de restabilizar. ¿Está bien? Ahora van a ser, después de que fracasó la constituyente, que la derecha contuvo, ahora van a ser una constituyente totalmente amañada, mucho peor incluso que la otra, que ya era súper limitada. Bueno, la han contenido. ¿Por qué no había una organización, un liderazgo de las masas capaz de llevar esa lucha a la victoria? Pero estuvo presente como posibilidad histórica, sí.
pero la organización revolucionaria en Chile es muy débil. Aunque tiene cierta importancia nuestros compañeros del PTR, pero muy débil en relación a lo que había. Se hizo un día una huelga general enorme en Chile, no quería ceder nada a Piñera, y entonces ahí vieron la huelga general que se ligaban los jóvenes de los barrios a la fuerza de los portuarios y de los mineros, de toda la clase obrera, y la burguesía en una noche dijo, che, hagamos algo porque acá nos van a pasar a todo por arriba. E hicieron el proceso constituyente, dijeron, firmaron, Boric, el que ahora es presidente, contra lo que decía su propio partido, firmó el acuerdo por la paz, lo mantuvieron a Piñera y dijeron, desviemos a la gente, llevémosle una constituyente, después de un año vemos qué pasa, contenemos. Pero evitaron la caída del gobierno por una huelga general, lo que hubiera llevado a organismos de poder alternativo, etcétera, etcétera. Una revolución. Ante la perspectiva de la revolución dijeron, cedamos, ¿está bien? Cedamos algo. Bueno, pero no hubo una fuerza lo suficientemente importante como para quebrar esa maniobra. Porque cuando hay revoluciones hay maniobras de todo tipo para evitar que se den por parte de la clase dominante. Te hace concesiones, ceden. Las y los que son muy jóvenes no se van a acordar, pero cuando en el 2001 acá cayó el gobierno de la Rúa y tenían un miedo bárbaro, la clase dominante, aunque hasta ahí, pero tenían un cierto miedo, habían surgido durante 2 meses, entre diciembre y marzo, las asambleas populares, ¿no? En todos lados. Entonces, por ejemplo, Elisa Carrió decía que había que hacer una reforma en la Constitución para incorporar las asambleas populares a la Constitución y que haya forma de democracia directa de la población. Bueno, digo, eso llega a decir gente de la burguesía cuando ve la gente autoorganizada, que se moviliza, que se organiza, ¿está bien? Hasta digo, Lilita Carrió decía eso. Si ahora lo decimos nosotros, dice, terrible, quieren reformar la Constitución, ¿no? Era una cosa terrible, bueno. Una asamblea constituyente, bueno, se les ocurren cosas para contener, ¿está bien? Para evitar la revolución, para evitar que las clases populares organicen la sociedad de otra forma. Entonces, ese es otro hecho. Marx siempre dijo, toda lucha, la clase obrera organizada en partido, la clase obrera organizada en una organización propia, revolucionaria, y el gran teórico del partido es un revolucionario marxista llamado Lenin, que es quien hace la teoría moderna del partido revolucionario, ¿no? Y quien es, junto con Trotsky, uno de los 2 grandes líderes de la primera gran revolución socialista de la historia, la Revolución Rusa de octubre de 1917. O sea, ellos tuvieron esa posibilidad. En la práctica lograron tener una organización que en el momento en que la gente se quiso tirar al zarismo y después cómo esto seguía, no ser engañada, la pudo dirigir. En ese sentido, esa revolución es siempre algo que nosotros miramos y tratamos de aprender, como de toda revolución de la historia, ¿está bien? Nosotros tratamos de aprender, ¿por qué triunfaron esto? Bueno, ¿qué hicieron bien? Que les permitió en ese momento el triunfo. Lo primero es estar organizados en una fuerza política, de los que tenemos las convicciones que hay que cambiar este sistema. Obvio, ¿cómo se organiza un partido? En base a un programa. ¿Qué es un programa? La síntesis de objetivos comunes, ¿está bien? Si no, no hay partido, si no hay un programa determinado. Pero a la vez, si es solo un texto escrito, pero no tenés militantes de carne y hueso que lo defienden y pelean por esa perspectiva, entonces no es para nada. Yo puedo decir, soy yo solo y tengo un texto y digo, este programa está bárbaro, y entonces, pará, no puedo hacer nada, yo un individuo suelto. Entonces se trata de tratar de ser miles, decenas de miles, que puedan movilizar cientos de miles y quizá algunos millones para cambiar la sociedad. Eso es lo que aspiramos nosotros, a ganar ese peso, ¿está bien? ¿No es algo fácil? No, obvio, algo fácil no es. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos una gran contención en la clase obrera, que es la idea de que a lo que hay que aspirar es al 50-50, es decir, el peronismo. No que hay que aspirar a que gobierne la clase trabajadora, no a que gobierne la mayoría, sino a que la mayoría a lo sumo limite algo, en las épocas reformistas del peronismo, no en sus épocas neoliberales, le saque algo al capital, pero el capital siga dominando, ¿está bien? Entonces, nosotros hay una franja minoritaria que opina como nosotros y que tiende hacia la izquierda, pero no es todavía la mayoría, es una minoría. Ni aún en los lugares donde tenemos votaciones altas. Es la mayoría que piensa así, como Jujuy, por ejemplo, donde sacamos el 25% de los votos y empatamos con el peronismo en esa provincia. Pero no es la mayoría de lo que nos vota todavía no opina, aunque un sector que nosotros llamamos la vanguardia, el que está más avanzado, el que tiene esa convicción, el que pelea todo el tiempo, no el que se mueve al vaivén de una lucha que hoy hay. Ustedes saben que como la clase obrera es desigual, los ritmos de la lucha no son iguales.
Entonces hay veces que hay un sector que está peleando y después retrocede. Bueno, para nosotros, ¿por qué se dice un partido de vanguardia? Es un partido que organiza, no tiene nada raro, es al que milita permanentemente por cambiar la sociedad. No al que un día se levanta y dice, hoy quiero cambiar el mundo, y mañana me voy a Tailandia. ¿Está bien? No, militás toda la vida por cambiar el mundo y lo tomás como un objetivo de vida, transformar esta sociedad. Entonces, eso, desde el punto de vista marxista, es vanguardia, entre comillas. ¿Está bien? Que militás y te organizás con compañeras y compañeros para transformar esta sociedad y deliberás en común cómo mejor hacemos para cambiarlo. Así como la burguesía tiene a quienes discuten cómo mejor dominamos a la clase obrera. ¿Está bien? Ellos tienen políticos profesionales. Lo que Milei llama la casta política, que es los administradores del Estado burgués, que en general no son burgueses, son pequeños burgueses acomodados, le dan sueldos de gerente para que discutan entre ellos cómo mantienen a raya a las trabajadoras y trabajadoras, cómo evitan las revoluciones, los grandes cambios sociales, cómo gobiernan mejor el país para los capitalistas. O sea, cuando ustedes ven una elección, y ahora por ejemplo en 2023, y se van a disputar Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿qué van a discutir? ¿Quién tiene más capacidad de manejar el Estado a favor de los capitalistas? Eso es por lo que se pelean ellos. Y cada uno dice, yo soy más eficaz. Entonces el peronismo dice, yo tengo los sindicatos, te controlo todo, si no vienen los zurdos, yo controlo. Juntos por el Cambio dice, no, pero hay que ceder demasiado, yo quiero un país sin sindicatos, les conviene esto. Y la burguesía piensa y las masas piensan. Entonces tienen que convencer a la burguesía y a las masas. ¿Está bien? Te tratan de vender algo en las elecciones, no, pero este va a ser peor que este otro. Te juegan por ahí con algo cultural, por ahí con alguna promesa, a veces sí, a veces no, y entonces tratan de usar las elecciones como un medio para ellos ser los que mejor le van a administrar el Estado a los capitalistas y mantener a raya a las masas. Y algunos dicen, hay que matarlos a todos, hay que mano dura, otro dice, no, mirá que si sos muy duro vas a generar una revolución, mejor démosle un poquito para que entonces los engañamos. Bueno, están esas dos almas de la burguesía, ¿está bien? La que opina que conviene concediendo algo y la que dice, no, ahora le podemos dar leña, vamos a sacarle todos los derechos. Y otro que dice, no, pero vamos a generar una revolución. Y otro dice, será, probemos. Y a veces generan revolución, ¿está bien? Se equivocan, miden mal y generan. En general las revoluciones también tienen mucho de error de cálculo. Creemos que las masas les podemos hacer una masa. Se equivocan y generan rebeliones, ¿está bien? O en otros, digo, eso en muchos planos de movilizaciones de masas. No hay, o sea, me comentaban que discutían ustedes cómo la gente toma conciencia. En general, a nivel de las grandes masas, en las grandes luchas. No hay posibilidad de grandes cambios de conciencia, sino hay grandes luchas o grandes acontecimientos nacionales o internacionales que modifiquen la manera de ver el mundo de millones. No me estoy refiriendo a miles. Miles pueden cambiar su forma de ver el mundo con la discusión persona a persona, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, nosotros, ahora que podemos cambiarle la manera de ver la cabeza a millones de personas, depende de lo que pasa en el mundo. Si, por ejemplo, si hay una revolución en otro país, es fácil, queremos hacerlo de ese país. Y entonces millones se pasan de tu lado. ¿Está bien? Eso después de la Revolución Rusa, millones se hicieron comunistas de un día para el otro, en todo el mundo. Y surgieron grandes partidos comunistas. Dijeron, che, si lo hicieron en Rusia, vamos nosotros, por eso. Cada vez que hay alguna victoria de las masas, millones dicen, ah, mirá lo que hicieron acá los obreros y campesinos, porque yo tengo que seguir siendo explotado, ¿no? Si podemos tomar el poder, qué bueno, hagámonos comunistas. Y entonces ahí viene bárbaro, ¿está bien? Pero si no viene así, nosotros, sí hay mucha gente que por ahí piensa parecido a nosotros, que tiene una estructura de sensibilidad que se parece, que no le gusta un mundo desigual, que quiere un mundo más igualitario, que le da bronca a la explotación, la opresión, etcétera, pero que por ahí confía en el Estado. Entonces nosotros explicamos, no, mira, eso es una confianza que no va, te estás uniendo con gente que es terrible, que es amiga de los yanquis, por ejemplo ahora con muchos de la base kirchnerista que están con Massa. Entonces, por ejemplo, si hay debate electoral el año que viene, va a ser un primer gran debate. ¿Qué? ¿A Massa vas a votar? Y no me hable que quiere cambiar el mundo. No me hable. Sos una variante de Massa, Larreta. Son muy parecidos. Después no me diga que querés hacer algo distinto. Que el peronismo no sé qué. El peronismo es eso, es más amigo de los norteamericanos, de los empresarios. O sea, el peronismo está en un giro de su cara reformista a su cara más burguesa, clara, ¿no? Bueno. Entonces, digo, ahí nosotros hay mucha gente que la disputamos nosotros con el kirchnerismo. Nosotros discutimos mucha gente que está entre el frente de izquierda y que tiene una estructura que quiere un mundo más igualitario. Valores, hay que ser solidario, solidaria.
Bueno, nosotros, aparte de esa gente, la queremos convencer. Mirá, el camino de ustedes es el que ya optaron, es Alberto Fernández, ya está. 3 años de leña a la clase trabajadora, firmaron con el FMI, eso es lo que han hecho ustedes. Ya está, y cuando le fue muy bien, mantuvieron el trabajo precario en el 35%. Entonces no hicieron ninguna transformación estructural de la sociedad. Te van a decir, pero no podíamos, bueno, pero es eso a lo que ustedes aspiran. Nosotros aspiramos a otra cosa. Nos puede ir bien, nos puede ir mal. No es que tenemos el final triunfante asegurado, por eso militamos, ¿está bien? Por eso estábamos el 15 de diciembre, ¿está bien? No es que las cosas automáticamente llevan ahí. Si llevasen automáticamente ahí, estaríamos viendo Netflix, ¿no? O sea, haciendo otra cosa, ¿está bien? Tomando una cerveza entre amigas, amigos, etcétera, haciendo otras cosas. Bueno, entonces voy a lo último que quería decir. ¿Y entonces para qué? ¿Para qué? Nuestro objetivo de lograr un gobierno de lazo a las trabajadoras, que solo se puede dar mediante una revolución social y una dirección política de las masas cuando intentan rebelarse, es lograr una sociedad igualitaria que Marx llamó el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Una sociedad sin Estado, sin clases y sin dinero, que solo puede terminar de construirse si triunfa la revolución en todo el mundo, es decir, si terminamos con el capitalismo de conjunto, que es a lo que aspiramos nosotros. ¿Por qué? Primero, porque el capitalismo es un sistema histórico universal. Es decir, el capitalismo no es una suma del capitalismo de Argentina con el de Uruguay, con el de Brasil, con el de Estados Unidos, no, es un sistema integrado. Ustedes van a ver, la producción, por ejemplo, de todo lo que se hace, es lo que llamamos fuerzas productivas internacionalizadas. Bueno, ese término difícil, ¿qué significa? Que lo que se produce pensando el mundo como un único mercado mundial. Entonces, todos los medios de producción con los que contamos están pensados en una escala universal, no en una escala pequeña, local, etcétera, sino en una escala global. Entonces, para terminar de lograr un mundo donde se pueda reducir la jornada laboral y tener tiempo libre para organizar nuestra vida libremente, necesitamos contar con las fuerzas productivas organizadas del capitalismo a nivel mundial, con toda la tecnología, la ciencia, etcétera, para hacer un mundo autodirigido por las y los trabajadores, que es a lo que aspiramos. Es decir, que los recursos con los que ya ha generado el capitalismo no estén en función de mejor explotar a la clase obrera y generar más plusvalía, que es para eso, para lo que usa la ciencia y la técnica la burguesía, sino que estén al servicio de vivir mejor, de que la gente viva mejor y no tenga que estar en una actividad que no quiere hacer, en un trabajo forzado, que es a la vez un trabajo alienado en los términos del joven Marx, que es el trabajo asalariado, jornadas de trabajo de 8 o 10 horas haciendo cosas que no queremos hacer. ¿Está bien? Sino que esa actividad propiamente humana, que es el trabajo, que es la capacidad de transformar la naturaleza, sea nuestro medio de autorrealización. ¿Para eso qué es necesario? Para la gran mayoría de la población. Bueno, organizar la sociedad de otra forma. ¿Y qué sería esa otra forma? La planificación racional de la economía. Es decir, ¿cómo haríamos nosotros para ir construyendo el socialismo, para ir hacia el comunismo? ¿Qué haríamos en esa sociedad de transición, en ese estado de las y los trabajadores? Bueno, discutiríamos las fábricas, las tierras, los bancos serían de propiedad colectiva y entonces podríamos planificar qué hacemos. Che, la gente necesita comer esto, esto y esto, producimos tanto alimento para que la gente tenga. Se necesita tanta ropa, producimos tanta ropa para que la gente tenga. Vivienda, tanta vivienda para que la gente tenga. Y empezaríamos haciendo una escala de prioridades de los recursos que hay y los organizaríamos en función de la satisfacción de las necesidades. Diríamos, a ver, ¿cuántas horas de trabajo necesitamos? ¿Cuánta población hay? ¿Cuánta gente capacitada para hacer esto y esto? Iríamos reduciendo progresivamente la jornada laboral para dejar tiempo libre para el desarrollo del arte, de la cultura, del esparcimiento, de la ciencia, de la técnica, que eso esté, toda la población lo pueda verdaderamente adquirir, que eso no sea solo una idea, sino que verdaderamente sea una realidad. Es decir, terminar, obviamente, porque el hambre, la miseria, las guerras no son algo que no puede no haber, lo hay en tanto hay capitalismo. Es decir, cuando Engels tiene una frase que es tirar el capitalismo al basurero de la historia. Bueno, ¿qué sería el basurero de la historia? Algo que queda en el pasado, que ya no tiene razón de ser, porque si podés no tener hambre, ¿por qué tendrías hambre? No tendría sentido. Pero es una lógica que surgiría de una forma de democracia infinitamente mayor que la que da la burguesía, que es que todas y todos decidamos cómo se produce, qué se produce y de qué manera. Entonces, al intervenir el pueblo trabajador en la dirección de los asuntos económicos y políticos de la sociedad, tendría verdaderamente el poder. Eso es a lo que aspiramos. Y progresivamente las clases se irían eliminando. Entonces, lo que dicen los liberales,
que ellos defienden la libertad carajo contra nosotros los comunistas, en realidad eso es una mentira. Ellos defienden la libertad de los ricos, de los que no tienen la dependencia de vender su fuerza de trabajo durante 10, 12, 14 horas o ni siquiera pueden encontrar a quien venderle su fuerza de trabajo. Para verdaderamente ser libre, una persona tiene que estar liberada de sus necesidades, es decir, de la necesidad de la explotación. Entonces, a partir de eso puede haber verdadera libertad. Nuestra afirmación es que solo en el comunismo puede haber verdaderamente libertad individual. No es un sistema de creación de robotitos unos iguales a los otros, sino que la libre individualidad de todas y todos solo se puede desarrollar cuando podés tener las posibilidades para desarrollar tus verdaderas capacidades, cosa que el capitalismo le niega a la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, ese es el objetivo por el que nosotros luchamos. La emancipación, decía Marx, de las y los trabajadores, será obra de los trabajadores mismos. O sea, esto es muy importante, porque ustedes van a ver que hay mucha gente que es solidaria y dice el que está abajo lo ve como alguien, bueno, hay que ayudarlo. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos la clase trabajadora como una clase que puede transformarse en clase dirigente. Lo vemos como el sujeto que puede liberar al conjunto de la humanidad. Entonces, vemos un potencial revolucionario en la clase trabajadora, un potencial dirigente. Ayer, por ejemplo, hicimos en el Congreso Nacional, presentamos un proyecto de ley que hizo el compañero Alejandro Vilca, para lo que se llama Ley Interzafra para los trabajadores rurales precarios, ¿no? Ustedes saben que se trabaja una parte del año en la cosecha y una parte te arreglás como podés. Muchas veces tenés que emigrar a otra provincia. Bueno, fueron muchas obreras y obreros rurales. Y entonces era emocionante ver a esas compañeras y compañeros que a partir de sus condiciones de explotación impugnaban el conjunto del sistema, ¿no? Véanla si pueden en la Izquierda Diario, esa audiencia pública, se llama lo que se hace a veces en el Congreso para presentar proyectos de ley, pero es impresionante, compañeras de Jujuy, que trabajan en el azúcar, otros de Salta que trabajan en el tabaco, en Tucumán en el citrus, en Mendoza en la vendimia, bueno, y que relataban sus condiciones de explotación. Es uno de los sectores más explotados de la clase trabajadora. Pero lo importante no era solo eso, el relato de sus condiciones de explotación, sino la conciencia de clase. Era las compañeras y compañeros diciendo, bueno, si nosotros organizaríamos la producción, esto sería de esta manera, de esta forma, etcétera, etcétera. Que bueno, que adelanta pensar una clase como una clase dirigente de toda la sociedad. En pequeño, lo que queremos hacer en la experiencia de las fábricas gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores, hoy estaba acá dando vuelta por Plaza San Martín antes de venir y me encontré con las y los compañeros de Madigraf que estaban pidiendo una nueva ley de expropiación. Porque acá la legislatura vota la expropiación por una cantidad de años, ¿no? La primera ley me tocó presentarla a mí cuando era diputado del FIT acá en la provincia, y ahora tienen que revalidarla de nuevo. Y me encontré los compañeros de Madi, bueno, una fábrica gestionada por sus trabajadores muestra esa potencialidad, es una clase que tiene que hacer dirigente. Cuando la fábrica está el patrón te dice qué producís, cómo hacés y vos obedecés. La fábrica gestionada, los trabajadores tienen que pensar todo, cómo producimos, cómo organizamos, cómo reglamentamos entre nosotros la vida, cuándo se puede faltar, cuándo no, hasta cuándo toleramos, nos sancionamos, no nos sancionamos. Bueno, un Estado de los trabajadores tiene que pensar lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo dirigimos? ¿Cómo producimos? Y la resolución y la deliberación democrática, donde algunos dirán, che, quiero laburar menos horas, y otros te dicen, no, pará, nos vamos a morir todos de hambre, mínimo pongamos un piso de 4 o 5. Bueno, pero ¿cuántos días a la semana? 5, 4, 3, bueno, empieza la negociación, la votación, y un año nos va mal y decimos, che, no, pará, agreguemos una hora más, o no, o laburamos demasiado al pedo, pará, saquemos 2 horas. Bueno, esas experiencias, o dediquemos más recursos a esto, más consumo, menos, pero no, vamos a liquidar el medio ambiente, tengamos cuidado, organicémoslo de otra manera, porque es peligroso, cambiemos las formas energéticas, hagamos la transición así, y bueno, pidámosle ayuda a quienes más conocen del tema, veamos, y la ciencia y la técnica, a medida que se va haciendo conocimientos populares, conocimientos integrados, a los que tenemos la posibilidad de tener todos y todas, los que tienen más especialidad nos ayudan en ese momento y nos presentan las alternativas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un gran problema es la transición energética que tiene el mundo hoy. Es decir, todo el esquema energético heredado de la civilización capitalista tal como vino está generando un planeta hecho puré. Entonces, aún si nosotros hacemos supónganse que hacemos la revolución en Argentina dentro de 2 o 3 años, el problema de la transición energética lo tenemos y sería una discusión, porque tenemos que empezar a cambiar la matriz, pero no dejando sin luz a la gente. Entonces, vamos cambiando. ¿Y cómo hacemos? Bueno, eso sería una discusión. Hasta acá sí, hasta acá no. Esto lo hacemos, debates, deliberaciones. ¿Está bien?
Bueno, pero eso aspiramos nosotros, a que verdaderamente en esa transición, ¿para qué? Para generar una sociedad sin explotación ni opresión, que es un objetivo que la humanidad puede proponerse. ¿Es un objetivo inevitable? No. No. ¿Es un objetivo posible? Sí. ¿Inevitable? No. También el mundo puede estar todo peor, pueden venir el calentamiento del mundo, hacer olas gigantes que nos lleven a todos, virus peores que el COVID y que nos maten a todos. Todo eso puede pasar. Sociedades con más niveles de esclavitud, que cada generación viva peor que la otra, y haya un puñado de ultra ricos que se vayan a Marte y nos dejen un planeta hecho puré. Todas esas son hipótesis que la realidad puede permitir. ¿Está bien? O organizar la sociedad sobre otras bases, sobre bases igualitarias y en una relación amigable con las demás especies con las que vivimos y con el planeta, que es a lo que aspiramos como desafío de nuestro tiempo, ¿no? Porque, obvio, Marx escribió con los desafíos de su tiempo. No tenían el problema del calentamiento global en la época que vivió Marx. No era un problema, aunque Marx adelanta temas que después va a tomar el ecologismo moderno. Ahí, no sé si conocen todas y todos, nosotros tenemos una editorial del IPS que publicamos trabajos hechos por compañeras y compañeros nuestros, clásicos del marxismo, y también trabajos de por ahí científicos o teóricos de determinados temas que por ahí no concordamos en todo, pero que hacen obras que son aportes, ¿no? Por ejemplo, ahora publicamos un libro ya desde hace varios años de la agenda previa del ecologismo marxista, que es el de John Bellamy Foster, que toma gran parte del pensamiento de Marx, muy avanzado para su época, en lo que hoy podría ser rescatado como la crítica ecológica. Pero no era un problema acuciante. Hoy es un problema acuciante. O sea, las generaciones de ustedes ven el calentamiento global y sensiblemente lo llevan. Che, las generaciones anteriores nos dejaron un planeta hecho puré, ¿no? Bueno, es un gran tema, ¿está bien? O cada generación se enfrenta a una agenda que tiene que ver con su propia temática. O las condiciones de organización del trabajo, ¿está bien? Hoy tenemos el problema de la precarización del empleo, es enorme. El problema de que hay una parte de la población que no subsiste si no es con planes de ayuda en muchos países, en el nuestro también. Y entonces hay que pelear, arrancarle los planes a la vez que planteamos organizar la sociedad sobre otras bases. Te habrán escuchado que una de nuestras banderas es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, manteniendo el salario y repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros organizaríamos que nadie tenga que depender de un plan, porque organizaríamos el trabajo reduciendo la jornada. Hemos hecho la cuenta que 1 millón de puestos de trabajo se pueden conseguir solo aplicándolo en las 12.000 principales empresas de Argentina. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque la pelea por la jornada laboral es una lucha histórica de la clase obrera. Cada hora de la jornada legal siempre se arrancó con lucha. La burguesía no quiere ninguna concesión porque es ponerle un tope hasta donde te exploto y no tenerte que pagar extras. Ahora lo que han hecho es una conquista de la burguesía, es que te pagan tu fuerza de trabajo por debajo de tu valor. ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? El precio es su reproducción. Lo que vos necesitas para reproducirte. O sea que después de laburar, a fin de mes cobrás y con eso te pagás el alquiler, te pagás la comida, etc. Lo que necesitas para reproducirte. Bueno, hoy, si vos no haces horas extras en el laburo o no tenés un laburito los fines de semana, un 40, 50, hasta un 60% de la clase obrera no reproduce sus condiciones de vida. O sea, vos laburás, estás formal, en blanco, cobrás, pero llegás a fin de mes y no te alcanza. Tenés que conseguir ingresos extra. ¿Está bien? Eso es la burguesía, te está pagando por debajo de tu valor la fuerza de trabajo, no tu costo de reproducción. Te paga menos que tu costo de reproducción. Entonces llego, estoy en la oficina, estoy en la fábrica, llego y ¿qué tengo que hacer? Laburar el sábado en Uber. ¿Está bien? O hacer en vez de 8, 12 horas. Eso lo ha hecho la burguesía. Es una conquista en nuestro país que paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor. ¿Está bien? Bueno, entonces nuestra lucha es al revés, es por reducir la jornada laboral y que ellos usan la ciencia y la técnica para explotarte mejor, nosotros queremos para la emancipación humana. Incluso, probablemente, puesta en esa dirección, desarrollaríamos otras tecnologías vinculadas con la emancipación, ¿no? y los hábitos de consumo. O sea, una revolución social permite pensar el mundo de nuevo, la sociedad de nuevo. Pensaríamos, obvio, no lo pensás en el vacío, lo pensás con lo que heredás. Suponete que tenés que pensar el sistema de salud de vuelta. Bueno, dirigirías mucho más a la atención primaria para evitar que la gente se enferme, que es lo no rentable. En el negocio de la salud,
lo rentable es que te enfermes. Y entonces después están las farmacéuticas que hacen remedios, los que venden aparatos, los que pagan para la construcción de cosas, etc. Lo óptimo es no llegar a enfermarte. Entonces, si vos pensás que ese es el objetivo, organizá los recursos que tenés del sistema de salud de otra forma. Lo que se llama dar prioridad a la atención primaria. Bueno, según aprendí de los sanitaristas, no sé, acá están los compañeros médicos del partido que no sé cuánto lo han profundizado, pero que es el tema que pensaríamos, ¿no? O cómo construiríamos la vivienda, o en qué lugar viviría la población. Todo eso permitiría discutirlo y debatirlo. Che, megaciudades de 13 millones de personas, ciudades más chicas, ¿qué es más deseable? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ligamos? ¿Qué construimos? ¿Qué relaciones sociales? ¿Cómo organizamos el sistema educativo? ¿De qué manera? Bueno, todo eso pensarlo nuevamente, eso te permite una revolución social. Obvio, insisto, con lo que heredamos del capitalismo no podemos hacerlo de la nada, partimos de un sistema de salud, un sistema educativo, etcétera, etcétera, pero lo podemos ir repensar de vuelta, ir dándolo vuelta. De hecho, la Revolución Rusa pensó parte de eso. Bueno, disculpen que me extendí mucho, compañeras y compañeros, tendría que haber hablado menos temas, pero bueno, no, 1 hora y media nomás queda, hasta el partido del Mundial tenemos para seguir hasta el domingo. Bueno, gracias.